Presbiterianos saltando. Menos mal ya no transmitimos el culto, porque si no hubiera quedado grabado. Que el Señor esté con ustedes. Qué domingo más poderoso, ¿cierto? Qué domingo más poderoso. A pesar de que tenemos una gran proporción de hermanos que están de vacaciones, no ha sido un impedimento para alabar al Señor con fervor, ¿cierto? Uno de los distintivos de las iglesias reformadas o presbiterianas es que para nosotros el culto no es para nosotros mismos, sino que el culto se ofrece a nuestro Dios. ¿Ya? Eso que nos parece tan natural no es propio de todas las denominaciones cristianas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios se reúne con pasión y con fervor, eso es rendirle un culto al Señor, ¿cierto? Eso es con profundidad, con corazón. Así que es un privilegio para mí poder participar de este culto y guiar la palabra de Dios en este momento de nuestra adoración. El título del sermón de hoy lo acabo de cambiar hace 30 minutos. El título del sermón ahora es ¿Es usted feliz? ¿Es usted feliz? Y para eso me gustaría que me acompañara el Evangelio de acuerdo a San Lucas. Lucas, capítulo 10, versos 21 al 24. Lucas, capítulo 10, versos 21 al 24. Y para ello me gustaría, si nos podemos poner de pie. Eso, hermana Sarita, la primera, qué ejemplazo. Nos ponemos de pies y leamos de forma alternada. ¿Ya? Para aquellos que son visita, leer de forma alternada quiere decir que yo leo el primer versículo, que sería el 21, ustedes leen el 22, yo leo el 23 y el último lo leemos todos en conjunto. Así que Lucas 10:21 dice lo siguiente: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque así os digo, que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Tengamos un tiempo de oración. Prepara nuestros corazones, oh Dios, para acoger tu palabra. Haz callar en nosotros toda voz que no sea la tuya, para que podamos escuchar tu palabra y también cumplirla. Por Cristo, Señor nuestro, oramos. Amén. Puede tomar asiento, querido hermano, y me gustaría partir mostrándole una foto, ¿ya? Una foto que también acabo de poner hace 25 minutos. Este es un estudio y un poco una demostración artística que ocurrió en la década de los 70, ya en plena dictadura militar acá en Chile. Y se colocaron en distintos sectores de Santiago, inclusive también en las carreteras, de modo que se podía ver a toda vista esta pregunta. Una pregunta que, según un artículo que me mostró Rayén, era una pregunta feroz para la época. ¿Es usted feliz? ¿Eres feliz? ¿Ya? Y esta demostración artística no tan solamente quería confrontar a la población, sino que también empezó a recibir los resultados. La gente podía acercarse y dar información acerca de cómo se sentían realmente en el contexto histórico en el cual estaban viviendo. Yo traté de buscar los resultados de esta encuesta que se hizo, pero no los encontré. ¿Ya? Conversé con hermana Mandy, que también conocía este estudio, y tampoco sabíamos los resultados. Pero me gustaría otorgar alguna información estadística que creo que sí nos habla acerca de cómo respondemos esta pregunta en la actualidad. En el año 2022, la empresa de estudios de mercado Ipsos lanzó un informe acerca de la felicidad mundial de la población, en el cual participaron más de 20.000 personas en representación de más de 30 países, incluyendo Chile.
¿Sabe cuál fue el resultado? El estudio reveló que Chile es el cuarto país más infeliz del mundo, con un 46% de personas, casi la mitad, que afirman no ser felices. El mismo año, otra consultora, Gallup, con un universo de más de 5 millones de encuestados, llega a la conclusión de que el número de personas infelices se cuadruplicó en tan solamente una década. En el 2006, el 1.6% de las personas... Muchas gracias, hermano, muy amable. El 1.6% de las personas calificaba su vida como la peor posible. Solamente el 1.6%. Pero en una década después, el año 22, un 8% la califica de esa manera. Es claro, queridos hermanos, que en nuestra cultura actual tenemos avances tecnológicos que nunca se hubieran pensado. Tenemos acceso a información de una manera nunca antes inimaginada. Tenemos una mejora en la calidad y en la esperanza de vida. Tenemos una mejora en las relaciones globales. Pero quizás nunca habíamos sido tan infelices. ¿Qué hacemos ante este panorama mundial? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? La respuesta más obvia es que podemos correr a alguna fuente que nos dé felicidad. Y eso es lo que hace la gran mayoría del mundo. Podemos correr a una filosofía que nos pueda dar un poco de felicidad o que nos ayude a entender el sufrimiento. Podemos correr a ideologías, muchas de ellas ideologías políticas, en el cual por medio de la transformación social creemos que se puede llegar a una vida de desarrollo y de felicidad. Podemos correr a sistemas religiosos, sistemas espirituales, ¿cierto? Yo nunca antes había visto tanta espiritualidad oriental o hindú como se ve hoy día en Chile. El otro día fui a una feria de Navidad. La Navidad es una festividad cristiana, ya del año litúrgico cristiano, y veo puras cosas de espiritualidad oriental, de yoga, ¿cierto? De cosas así. Podemos correr a sistemas religiosos que nos den una respuesta sobre la felicidad. O simplemente, la opción más lógica, correr a un hedonismo, a un sistema de vida en el cual lo único que me importa sea mi satisfacción personal y mi felicidad a corto plazo. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Hoy tengo 40 minutos, Dios mediante. 40 minutos, Dios mediante, para decirte o recordarte que ninguna de estas cosas te hará feliz, sino que es solamente una persona, el Dios hecho hombre, que caminó entre nosotros hace 2000 años, quien puede darte una felicidad profunda y verdadera. Quizás podemos pensar que Jesús es la última persona que nos puede sacar una sonrisa en la boca. La última persona. ¿Por qué? Porque basta un poco ver el arte religioso o las películas acerca de Jesús, ¿cierto? Y él aparentemente siempre está sufriendo, siempre está triste, siempre está martirizado. Ahora que la iglesia empieza el periodo de Cuaresma y recuerda a Jesús en el desierto, hay una pintura de Kramskoy, un pintor ruso que pinta a Jesús en el desierto. Y el rostro que le pinta es increíble. Un sufrimiento, una agonía increíble. Y podemos pensar que así fue Jesús toda su vida. Una persona triste, apagada. O en el mejor de los casos, sin emoción alguna, como el de Jesús de Nazaret. Ni siquiera parpadea, totalmente impasible. ¿Es esto bíblico? ¿Jesús no era feliz? Acabamos de leer en el texto un Jesús gozoso. Un Jesús que sonríe y que explota en alegría. Y que movido por eso alaba a Dios Padre, me salió como el Dios Padre más, a Dios Padre por sus bendiciones y por su cercanía. Y creo, hermanos, que ver a Jesús de esa manera y acercarnos a Él con ese entendimiento en nuestras mentes nos hará efectivamente más felices.
Así que antes de examinar el texto que acabamos de leer todos juntos, me gustaría que meditáramos brevemente en el contexto. ¿Ya? Es bien de reformado estudiar el contexto, ¿cierto? Nos gusta decir un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Ya? Tenemos que entender qué es lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos, que desencadena este gozo de Jesús, que es el que leímos todos juntos. Así que el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, parte relatándonos cómo nuestro Señor envía en una misión evangelística a 70 discípulos. Y los envía de forma estratégica de 2 en 2 a recorrer las ciudades cercanas y a predicar el Evangelio. ¿Ya? Los chicos de GBU saben eso, ¿cierto? Una misión evangelística. Y estos seguidores de Cristo, luego de vivir todas las experiencias propias de predicar el Evangelio, regresan ante aquel que los envió, ante Jesús. Y tal como lo hace un buen misionero, cuando llegan a la persona o a la entidad que los envía, rinden cuentas de sus viajes, ¿cierto? Eso es lo que hacía el apóstol Pablo cuando llegaba a Antioquía y junto con Bernabé o sus acompañantes les contaban todo lo que habían vivido en su experiencia misional, ¿cierto? Y también quizás probablemente eso van a hacer los chicos de GBU. Van a llegar y le van a decir a Owen, oye, pasó esto otro, el Diego no me dio de comer en la cuestión. Eso es lo que hacen los misioneros, ¿cierto? ¿Y cómo fue este reporte que dieron estas personas? Ellos dan esta información totalmente llenos de fascinación y de gozo. Llenos, asombrados por todo lo que vivieron en esa misión de Jesús. Y así esperamos también que los chicos de GBU den su reporte, llenos de fascinación y de gozo, ¿cierto? Y ellos relatan a Cristo su experiencia, y la experiencia que más les llama la atención es que le dicen, Maestro, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. O sea, no te imaginas lo increíble que fue esto. Y Jesús complementa el relato de ellos con una afirmación muy curiosa. Yo veía al diablo caer desde el cielo, como un rayo. Y hay mucha gente que puede pensar que esto es la caída. ¿Ya? Yo no creo que sea ese episodio bíblico de la caída, sino que creo que Jesús estaba complementando el reporte de ellos al decirle, por medio de su evangelismo había una actividad profunda a un nivel espiritual, a tal punto que yo veía caer demonios. Eso es lo que ustedes causaron, fue increíble. Jesús les fomenta su emoción, fue increíble. Y luego les inviste autoridad para el ministerio de estas 70 personas, pero termina con una advertencia. Termina con una advertencia para este grupo de 70 personas. Y les advierte lo siguiente, no se regocijen en que los espíritus se les sujeten, sino en qué cosa, en que sus nombres estén escritos en los cielos. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que ciertamente es muy decidor acerca de lo que estamos hablando, el gozo, justo se apagó, la alegría, el regocijo. Jesús les está diciendo, ustedes no basar su gozo personal en los grandes acontecimientos que puedan vivir. Ustedes no tienen que basar su alegría en las experiencias victoriosas que puedan tener mientras hacen su trabajo. No tienen que ser felices tan solamente si ocurre un acontecimiento sobrenatural e importante, sino que ustedes deben estar siempre gozosos, ya que tu identidad es tener tu nombre escrito en el cielo. Tu identidad es estar unido a Cristo para siempre. Eso nos dice mucho, mucho acerca del gozo, en esta advertencia que Cristo le da a estos discípulos. Pero es justamente esto, queridos hermanos, estos inexpertos discípulos volviendo ante Cristo, fascinados por lo que habían vivido, es justamente esto lo que hace que Jesús se regocije en el Espíritu. Fíjese usted qué lindo. Nuestro Señor se alegra cuando le servimos con asombro y sencillez. Cuando le decimos, Señor, es tan espectacular servirte, he vivido cosas tan lindas, nuestro Señor se alegra junto con nosotros. Como un padre se alegra cuando un hijo pequeño le es obediente. Así Jesús
explota en gozo cuando sus hijos se deleitan en glorificarle y en servirle. Y es justamente esto lo que estaba ocurriendo cuando llegamos al versículo 21, que es el texto que nos corresponde meditar, que empieza de la siguiente manera: en aquella misma hora, inmediatamente, ¿qué cosa? Jesús se regocijó en el Espíritu. Y la palabra regocijarse, queridos hermanos, es tremenda, es valiosa, es mucho más profunda de lo que usted puede imaginarse al simplemente leerla, ya que el griego es agaliao. ¿Ya? No tengo ni idea si lo estoy diciendo bien, pero así yo lo leí. ¿Ya? Y lo importante acerca de esto es que tiene dos raíces griegas. La primera es agán, que significa mucho o muchos, y la segunda es halomai, que quiere decir saltos. Saltos. Como cantábamos con los niños, ¿cierto? Salto de alegría. Esa es la idea que está transmitiendo San Lucas. La idea de que Jesús expresa con todo su ser el gozo profundo que estaba sintiendo. Y no tiene miedo de saltar, no tiene miedo de demostrar, ¿qué cosa? Estoy feliz, estoy contento. Un comentarista traduce esta frase como: sintió un rapto de alegría en el espíritu. Estaba totalmente inundado por el gozo. ¿Sabe quién? Nuestro Señor Jesús. ¿Se imagina usted a Jesús expresando su alegría de esta manera? ¿O se lo imagina serio, siempre reverente, siempre dando un sacrificio? ¿Se imagina usted a un Jesús gozoso? Confronte su imagen de Jesús ante la imagen de la Escritura, porque eso es lo que leemos. Pero esta alegría que Jesús estaba experimentando no era algo negativo, no era algo descontrolado, no era un éxtasis en el cual pierde el control de sí mismo, sino que dice que era en el Espíritu. El Espíritu Santo, querido hermano, está conectado inseparablemente con el gozo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Segundo lugar, gozo. En el libro de Hechos, en el cual ciertamente Lucas nos habla un montón acerca del Espíritu Santo y su actividad en la iglesia. ¿Qué cosa venía cuando el Espíritu Santo estaba en el pueblo de Dios? Gozo. Inclusive en momentos de dificultad, de tensión en la iglesia primitiva, siempre estaban con gozo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu estaba en ellos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de gozo y no tener miedo a demostrarlo. Y Jesús comienza a continuación a fundamentar su alegría, a fundamentar cómo se siente en este momento. ¿Qué es lo que lo hace tan feliz? Fíjese usted qué pregunta tan interesante. ¿Qué cosas hacen a Jesús feliz? Eso es lo que él empieza a desarrollar en los versículos que acabamos de leer. Y vemos tres cosas en las cuales Jesús se alegra grandemente, que lo hacen saltar de gozo en adoración al Padre. En primer lugar, Jesús se alegra ante la voluntad de Dios. En primer lugar, ante la voluntad de Dios. Versículo 21. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vemos en primer lugar, queridos hermanos, que lo que hace a Cristo feliz es meditar en lo que le agrada al Padre. Es meditar en lo que satisface al Padre. A Él le hace feliz conocer la voluntad de Dios. Lo que Él quiere, sus caminos, sus decretos, la forma en la cual le gusta a Él actuar. Lo que le agrada al Padre. Eso hace feliz a Jesús. Pero ¿qué es lo que satisface a Dios Padre? ¿Que hace a Cristo tan gozoso? ¿Cuál es esta voluntad soberana de Dios que hace a Jesús tan feliz? Es la siguiente. Cristo la desarrolla inmediatamente. El Señor del cielo y de la tierra no escogió revelarse a los sabios
y a los entendidos. Esa no fue su voluntad, sino que le agradó revelarse a los niños. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo. Esto aparentemente es una ironía. Este es un sarcasmo divino. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier lógica, en cualquier cultura o sistema de pensamiento, lo más obvio es que el conocimiento se le revele ¿a quién? A los sabios, a los entendidos, a aquellos que pueden procesarlo y que pueden actuar conforme a ello. Pero irónicamente, esa no es la voluntad del Señor. Dios escoge revelarse a los niños. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Los sabios son una referencia de Cristo a las sectas judías prominentes. Los fariseos, los saduceos, ellos eran admirados, eran respetados por la sociedad. ¿Por qué? Por su conocimiento. Eran estudiosos, eran académicos profesionales. Y sabe que esta admiración que recibían de la gente por su santidad y por su intelectualidad los llenaba de arrogancia. Eran personas hinchadas, dice San Agustín de Hipona comentando este texto. Les gustaba acaparar la atención y demostrar públicamente sus atributos. Gente que se quería exaltar a sí misma. Dios no se muestra a ellos. Dios no se muestra a ellos. Dios exalta a los humildes. Y es por eso que quita la cubierta. Eso es lo que dice la palabra en griego. Se revela, se quita la cubierta ante los niños. Él quiere que los niños conozcan los misterios eternos de su persona, de su plan, de quién Él es. ¿Y sabe cuál es la palabra para niño? Significa literalmente que no sabe hablar. Hace referencia a un bebé que no puede articular un enunciado teológico profundo. Es un bebé. Y con esto Jesús está queriendo poner en nuestra mente los discípulos que tienen una fe sencilla, inocente y llena de asombro, tal como un niño. Es a ellos que el Padre se revela, querido hermano. Mientras que los fariseos estaban llenos de palabras, discursos, lógicas refinadas y arrogantes, el Padre escoge mostrarse a aquel que no sabe hablar, pero que se asombra con un corazón lleno de alegría delante de Él. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Y es esta voluntad que le satisface, que le agrada, desafiar los esquemas superficiales de este mundo. Eso llena a Jesús de gozo. ¿Y sabe qué? Debería llenarnos a nosotros también de alegría. Porque muchas veces nos puede dar tristeza que no nos consideramos un cristiano apto, un cristiano digno. Muchas veces podemos pensar que no tenemos los dones necesarios para tener un ministerio efectivo. No tenemos la inteligencia, no tenemos la oratoria, no tenemos las aptitudes, no tenemos el respeto y la admiración que se necesitan para ser un cristiano, un creyente de gran calibre. Déjeme decirle hoy, querido hermano, que hay gozo disponible para usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios no escoge mostrarse a los que están hinchados, a los sabios y a los entendidos. Él escoge mostrarse a los niños. Él escoge mostrarse a los incapacitados, a los humildes y a los rechazados. A los que lo único que tienen para ofrecer es un corazón agradecido delante de Él. Así que alégrese en su Señor, porque Él está cercano. Pero por otro lado, tú te consideras quizás un cristiano digno de la revelación de Dios. Quizás tú te consideras una persona apta en sabiduría y en entendimiento. Quizás te crees un sabio en tu propia opinión y te quejas y te vives quejando de que la comunidad no me reconoce lo suficiente. Dios no me reconoce lo suficiente. Yo debería estar en tal lugar de prominencia y no estoy. Yo me merezco más porque tengo una actitud superior y excelsa. Ten
cuidado, ten cuidado, porque Dios exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Así que en primer lugar, queridos hermanos, ese es el fundamento de Jesús. Su voluntad está con los niños, con los sencillos. ¿Cuál es el segundo aspecto que llena de alegría a nuestro Señor? Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El segundo aspecto que le hace alabar con fervor al Padre es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Cristo comienza esta sección declarando: todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. Hay una relación entre mí y el Padre, y Él me concede cosas, dice Jesús, y me concede todas las cosas. Y esto es muy interesante y muy profundo, querido hermano. El versículo 22 es muy profundo a nivel teológico. El Padre, con suprema autoridad y amor por su Hijo, le delega todas las cosas. Comparte su soberanía sobre todo, sobre el cosmos, con Él. Y acá podríamos tener una duda muy interesante. Podríamos deducir que Cristo no tenía todo el poder desde la eternidad, sino que toda la autoridad que Jesús tiene le fue concedida a Él en este momento por Cristo. Pero antes era un ser creado igual que todos nosotros. Antes no tenía todas las cosas. Antes no tenía esta autoridad dada por el Padre. Eso es una herejía histórica, queridos hermanos, denominada arrianismo. Arrianismo. Y al igual que todas las herejías cristológicas a un nivel histórico, siempre están presentes en la iglesia. Pensar que Cristo fue un ser creado, un ser humano que por medio de su purificación y de su amor por el Padre ascendió a ser una especie de deidad. Eso no es así. Eso no es lo que este texto está diciendo. San Atanasio de Alejandría comenta este texto atacando justamente el arrianismo y dice lo siguiente: le fueron dadas todas las cosas, sí, pero no porque careciese de poder. No porque careciese de poder, sino para que, como Salvador, las restaure todas. Para que así como por el Verbo fue todo creado en el principio, así también por el Verbo, por Jesús, la palabra de Dios hecho carne, todo sea restaurado. Esto no quiere decir que Cristo, al recibir todas las cosas, tiene un poder que antes no tenía, sino simplemente está queriendo decir que el Padre le provee al Hijo todo lo necesario para su ministerio redentor, para que Él restaure todas las cosas, para que Él logre en la cruz la salvación de los escogidos. Es a esto que Jesús hace referencia. Pero Jesús sigue comentando esta relación especial, esta intimidad que tiene con Dios. Él dice: Él me da todas las cosas, e inmediatamente dice: nadie conoce quién es el Hijo, sino quién, el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. La palabra conocer en este texto significa conocer absolutamente. Absolutamente. Jesús empieza a alegrarse por la intimidad que tiene con Dios Padre, por cómo se conocen totalmente, absolutamente. ¿Y sabe qué, queridos hermanos? Esto es mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Cirilio de Alejandría comentó este texto con lo siguiente: la capacidad de la criatura, como usted y como yo, no puede comprender el modo de la sustancia divina. No puede. Que supera toda inteligencia. Ni tampoco puede comprender su hermosura, que está sobre toda corrupción. Pero la naturaleza divina conoce en sí misma lo que es. ¿Qué está queriendo decir Cirilio en esta frase? El único que conoce totalmente a Dios Padre es Jesús. Y el único que conoce todos los misterios de Jesús, el Dios Hijo, es el Padre.
Nosotros muchas veces como pueblo reformado estamos tan influidos por el racionalismo y por el intelectualismo que creemos, y esto es verdad, creemos que lo sabemos todo acerca de Dios. Creemos que conocemos toda la hermosura y toda la sustancia de quien Dios es. Arrepiéntase, porque usted nunca va a poder comprender la totalidad de la grandeza y la hermosura del Dios santo y creador de todas las cosas. Imagínese. Cirilio de Alejandría sigue comentando este texto. Y así el Padre por lo que es, conoce al Hijo. Y el Hijo por lo que es, conoce al Padre, sin que intervenga diferencia alguna en cuanto a la naturaleza de la divinidad. Nosotros creemos que es Dios, mas lo que es en su naturaleza es incomprensible. Hay muchas cosas de Dios que son secretos, que son misterio. Y se nos olvida que el versículo favorito de Juan Calvino, ¿cuál era? Todos los secretos son de Jehová. El nivel de conocimiento que el Hijo tiene con el Padre es exclusivo, es íntimo. Y Jesús se regocija en eso. Jesús se regocija por ser conocido y por conocer al Padre. Hay una dirección única, mutua e inmediata entre ellos, de una manera inimaginable. Y esta intimidad entre las personas de la Trinidad le llena de gozo. Hay amor en la Trinidad, queridos hermanos. Hay una comunidad increíble, hay una intimidad profunda que los llena de alegría entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si usted cree que el Dios lo creó a usted porque se sentía solo, eso no es así. Él ya tenía la más profunda de las relaciones. ¿Sabe entre quién? Entre las mismas personas de la Trinidad. De tal modo que no le hace falta nada y que la relación que tienen le satisface totalmente. Hay un gozo que viene de la intimidad, de ser conocido y de conocer a Dios. Y eso es lo que Cristo está experimentando. Pero ¿sabe qué? Este gozo no tan solamente es exclusivo de las personas de la Trinidad, ya que el versículo 22 termina con una tremenda afirmación. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús está diciendo, usted también se puede sumar a ser conocido por Dios y a conocer a Dios. Usted también se puede sumar a una comunidad llena de amor, a una comunión con el Dios lleno de misericordia, que me hace tan feliz, dice Jesús. Usted también se puede sumar, porque el Hijo revela al Padre. Nosotros podemos acceder a tener una comunión con Dios solo por medio del Hijo, aquel a quien Él le quiera revelar. Solo Jesús puede dar claridad acerca de Dios Padre, de tal manera que justamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Jesucristo es la puerta al Padre y nos invita a esta comunión que le causa gozo, a conocer y ser conocido por Dios. Y esto, queridos hermanos, es todo en base a su voluntad soberana. Aquel a quien el Hijo quiera revelar. ¿Ya? Hay muchas personas que por mi forma de ser me dicen, oye, tú tenés pinta de anglicano, tenés pinta de católico romano. Acá yo muestro realmente mis colores. El Hijo se revela a quien Él quiera revelarse. Ahí salió el calvinista. Por su pura voluntad soberana. Ireneo de Lyon comenta estas realidades de la siguiente manera: sin Jesús nadie es capaz de conocer a Dios. Desde el principio el Hijo da asistencia a su creación revelando al Padre según lo que Él quiere, cuándo quiere y cómo quiere. Totalmente soberano en darse a conocer. Si usted el día de hoy tiene una fe en Dios que lo acerca al Padre, es porque Jesús lo quiso y es porque Jesús
quiere invitarlo a una comunión íntima que lo llena de gozo. Qué lindo, querido hermano. Hoy podemos ser alegres, ya que nuestro Dios está tan lleno de gracia que nos invita a unirnos a Él por medio de Jesucristo. Y al estar en comunión con Él, nuestras necesidades, más profundas de compañía, de amor, de intimidad, pueden ser satisfechas. Eso es lo que llenaba de alegría a Jesús. Y eso es lo que debe llenarnos de alegría a nosotros. ¿Usted se pone contento porque está en una relación con Dios? ¿Le pone contento? Amén. Así debería ser. Pero en último lugar, la última base en la cual Jesús fundamenta su alegría es una invitación también a los discípulos. Y es la siguiente: Jesús se alegra ante la revelación de Dios. Ante la revelación de Dios. Versículos 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús aparta a sus discípulos y les dice: bienaventurados. ¿Y qué significa esto? Esta palabra significa supremamente bendecido y tiene una implicación que es la siguiente: dichoso, lleno de alegría por ser bendecido por Dios. Jesús está transmitiendo su alegría ahora a sus discípulos y les dice: ustedes son felices, deben ser felices. ¿Saben por qué? Por lo que sus ojos ven. Bienaventurados, dichosos, los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Qué era eso? Este grupo de discípulos estaba presenciando el cumplimiento directo de las profecías. Este grupo de discípulos podía ver presencialmente el ministerio del Mesías tan esperado. La salvación que el pueblo judío anhelaba con tanta fuerza, sus milagros, la vida perfecta que Jesús llevó, sus enseñanzas. Los discípulos pudieron ver todo eso y Jesús le dice: es por esa revelación que ustedes tienen que son felices. Deberían ser dichosos. ¿Por qué? Porque sabe que hay tantas otras personas que nunca lo pudieron ver. Los profetas y los reyes, enseña Jesús, del pasado, hubieran tanto querido presenciar al Mesías, pero solo vieron sombras. Solamente confiaron en la promesa de aquel que iba a venir a salvar a su pueblo. Imagínense las ansias con que el profeta Isaías hubiera querido conocer al Mesías. Las ansias con las cuales David hubiera querido conocer a aquel heredero que iba a establecer su trono para siempre. Pero fueron estos niños, estos discípulos, los que tuvieron ese privilegio. Y Jesús les dice: tener este entendimiento, tener esta revelación del Hijo de Dios, los tiene que hacer felices, dichosos. ¿Y sabe qué, querido hermano? Quizás nosotros podríamos pensar el día de hoy: lógico que estén felices. O sea, caminaron con el Señor, pudieron apoyar su cabeza en su hombro, o sea, tiraron la talla con el Señor. Pero en cambio nosotros solamente leemos, solamente escuchamos las historias de 2000 años de antigüedad acerca de lo que fue Jesús un día. Y de esa manera podemos pensar que nuestro gozo no tiene que ser igual al de los discípulos. ¿Sabe qué, querido hermano? Esa actitud es un error. Eso no es lo que enseña la Escritura. Hoy también usted puede conocer a Dios, e inclusive de una manera más profunda. Más profunda. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos caminaron con Dios, con Jesús hecho hombre. Pero hoy día nosotros también tenemos a alguien que nos revela al Padre. ¿Quién es?
el Espíritu Santo. Y el mismo Cristo enseña acerca de la venida de este Espíritu en Juan 16 y dice: yo os digo la verdad, ¿os conviene que yo me vaya? Imagínense, les conviene, porque el que viene después de mí es de alguna manera un apoyo profundo para ustedes. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hoy día también podemos caminar con Dios. Hoy día también tenemos revelación de Dios en la Escritura por el Espíritu Santo. También podemos ser bienaventurados. Y es lo que el mismo Cristo enseña a San Tomás. Le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no ven, pero sin embargo creen con una fe inamovible en que yo soy el Mesías. Así que, queridos, nuevamente hoy podemos estar alegres porque podemos experimentar al Mesías que otros tanto esperaron, pero no pudieron conocer. Hoy tenemos 2000 años de rica tradición teológica. Podemos subirnos a los hombros de gigantes guiados por el Espíritu Santo y conocer al Jesús que caminó con los discípulos. Sin embargo, a pesar de todas estas grandes herramientas y medios de gracia, muchas veces Jesús no nos despierta alegría. Muchas veces nuestros corazones son de piedra, inquebrantables ante el conocimiento de Jesús, siendo que los profetas y los reyes le tienen una envidia a usted por todo lo que usted sabe y experimenta acerca de Jesús. Así que, queridos, para terminar, hemos visto el gozo profundo que Jesús experimentó durante su humanidad. Si a Jesús le hubieran hecho esta pregunta, Él hubiera dicho: absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar me gozo en la voluntad de Dios, en lo que a Él le agrada, darse a conocer a los niños, no a los sabios y los entendidos. En segundo lugar, dice Jesús: yo me lleno de gozo porque tengo una intimidad tremenda con Dios. Él me conoce y yo lo conozco y lo doy a revelar. Y en último lugar, no tan solamente yo, dice Cristo, puedo tener gozo, sino también ustedes, por lo que sus ojos ven, al Mesías. Queridos hermanos, este mundo tiende a pasos agigantados a la amargura y a la infelicidad. El ejemplo de Cristo hoy nos llama a ser la vanguardia. Deberíamos ser, queridos hermanos, el pueblo, literalmente, tómeme atención a lo que voy a decir. Deberíamos ser el pueblo más feliz de la tierra. Amén. Así debería ser el pueblo más feliz de la tierra. Es tanto este énfasis escritural que inclusive para nosotros es un mandamiento. Regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pero fallamos en esto. Hemos fallado muchas veces en esto. Déjeme terminar con una meditación que yo siempre hago. Me atrevo a decir que muchas personas, sobre todo los jóvenes, se han ido de nuestras iglesias. ¿Sabe por qué? No por argumentos filosóficos, no por argumentos académicos. No, es que entraron a la universidad y la universidad los alejó. Me atrevo a decir que muchas veces ese no es el caso. Me atrevo a decir que muchos jóvenes se van, muchas personas se van y la ciencia no tiene nada que ver en ello. Creo firmemente que mucha gente se va de las iglesias porque nosotros no tenemos gozo. Porque llegan y dicen: ¿cómo va a ser real el Dios que ellos predican? ¿Cómo va a ser real ese amor y esa misericordia si son como Felo? Esta es la canción de la alegría. Esa es muchas veces nuestra realidad como iglesia. Estamos llenos de amargura, tenemos miedo a demostrar con saltos y con alabanza el amor que tenemos por nuestro Dios. Estamos llenos de infelicidad muchas veces a pesar de que gente hubiera muerto
por conocer a Cristo de la manera en la cual lo conocemos. Queridos hermanos, arrepintámonos de nuestra amargura. Arrepintámonos de nuestra amargura. ¿Sabe por qué? Porque estar triste con todas las misericordias de nuestro Dios y reflejarlo toda nuestra vida, esa amargura, no le hace justicia al mensaje de Cristo. No le hace justicia al Evangelio. Y no le hace justicia a su iglesia. Hoy necesitamos con urgencia que el mundo, estando tan triste, mire a la iglesia y diga: yo quiero lo que ellos tienen. Verdadero propósito, felicidad y gozo en Dios. Queridos, arrepintámonos de nuestros pecados. Pidamos la llenura del Espíritu Santo y corramos a Jesucristo para que nos muestre al Padre y nos invite a esta comunión llena de alegría. Amén.